parte además se debe también a la incorporación a la Unión Europea de países con tradiciones sindicales menos consolidadas, o países que venían del antiguo bloque soviético con una transición especialmente difícil, pero además de eso por obvias y conocidas razones de carácter estructural, de crisis del empleo, de aumento del paro, de cambio de la estructura empresarial y del empleo, de cambio cultural, como digo, que han sido ya analizados con anterioridad. Pues bien, en la actualidad, en los últimos 5 o 10 años, parece haberse estabilizado esa línea de declive, que por otra parte puede verse país por país en esta tabla y en las dos siguientes. Por cierto, esta presentación, estos datos, a medida en que puedan ser de interés, están a disposición de cualquiera que pueda requerirlos a los organizadores. Bien, digo, ese declive parece haberse estabilizado y asistiríamos incluso ahora a una cierta estabilización e incluso recuperación de la afiliación, desigualmente también en algunos países. También es cierto que el declive, la caída, no es tampoco desigual, perdón, no es tampoco igual, no es tampoco homogénea, sino que, como podemos ver en esta tabla, el declive ha sido menor en los países escandinavos, el 9,3 tan solo entre los últimos 15 años, mucho mayor en los países anglosajones y en el área centroeuropea. Decía que en algunos casos incluso estaríamos asistiendo a una recuperación relativa y desigualmente repartida de la afiliación. En esta tabla se reproducen los datos del EIRO, que es el Observatorio Europeo de Relaciones Industriales, referido a la evolución en los últimos 5 años de los que se tiene registro de las 15 primeras organizaciones sindicales europeas, las mayores. De las 15, 7 han incrementado su afiliación en este periodo y 6 la han disminuido y 2 prácticamente se han mantenido estables, lo cual, como digo, es un dato que nos permite identificar que ese declive parece haber tocado fondo y que además estamos en una fase de posible y relativa recuperación. Habrá que ver, aún no tenemos suficiente perspectiva temporal, habrá que ver de qué manera el impacto de la crisis actual, de 2008 a 2011, actúa sobre la sindicalización y sus principales indicadores. Si la afiliación no se reparte homogéneamente de manera idéntica por países y por modelos de relaciones laborales, tampoco lo hace, obviamente, atendiendo a las variables demográficas, sexo y edad, sectoriales, industria, administración pública y ocupacionales. En estas dos tablas podemos ver cómo la afiliación es, respecto de la edad de los trabajadores, seguiría una evolución en forma de U, la letra U invertida, en forma de puente, más baja en las edades, la tasa de afiliación en las edades más jóvenes, iría aumentando hasta las edades centrales y luego en la fase final del itinerario laboral va disminuyendo. Hay algunas excepciones y en cualquier caso este es tal vez el reto más importante, creo que podemos convenir, el reto más importante al que se enfrenta la renovación del sindicalismo europeo, es decir, el de incorporar a la dinámica sindical a las nuevas generaciones que se incorporan al mercado de trabajo. No solo en términos de inercia de la edad, sino también en términos de capacidad de atracción del movimiento sindical. Y algunas de las intervenciones que hoy mismo se han hecho en este foro, de la convergencia difícil pero necesaria entre los movimientos sociales juveniles, del 15M en España o del General Rasca, etc., la convergencia
difícil pero necesaria entre el movimiento sindical y el movimiento, o los movimientos alternativos de jóvenes, establece, como digo, uno de los retos más importantes. En términos, por lo que se refiere al género, igualmente hay una diferencia. La tasa de afiliación de las mujeres es de media europea algo inferior a la de los varones, pero tampoco en todos los países. En los países escandinavos o en Bélgica y en algunos países bálticos la tasa de afiliación de las mujeres es superior. Es decir, que tampoco se trata de un imperativo inevitable, ¿no? También está en función de las estrategias, de las tradiciones, de la cultura laboral y de la cultura sindical, ¿no? No podemos entrar ahora en detalle, pero igualmente se detectan diferencias en relación a la densidad afiliativa según sector y según nivel ocupacional. Según sector es mayor en la industria y en el sector público y menor en los servicios privados, lo cual pone también el foco en una de las críticas tradicionales que se hacen o se han hecho al movimiento sindical, como viejo dinosaurio que había crecido en el parque jurásico industrial y que parecería incapaz de adaptarse a los cambios en el entorno y, según los críticos neoliberales, estaría condenado a desaparecer como los viejos dinosaurios. Pues no, los datos cada vez más demuestran que, si bien esa inercia ha funcionado históricamente, el movimiento sindical, no sin dificultades, se demuestra capaz de romper los círculos, romper las fronteras y consolidar su presencia también en el sector público, en el sector privado, aún con dificultades. Bien, globalmente, en un análisis multivariable, en un continuum, si imaginamos los niveles de afiliación de 0 a 100, las mayores posibilidades de afiliación sindical en Europa, en torno al 56%, más del doble de lo que es la media, estarían los colectivos mayoritariamente masculinos, en el perfil de la persona más sindicalizable en Europa sería varón, sector industrial o servicios públicos, empresas medianas y grandes, contrato permanente. En el extremo opuesto, una tasa de afiliación sindical muy baja, sería el extremo opuesto más radical, joven, mujer joven, con empleo precario intermitente, en situación de desempleo, trabajando en pequeñas y en microempresas. Bien, en ese continuum es en el que se mueven las distintas opciones. Obviamente, la evolución del mercado de trabajo en la crisis actual hacia la precarización complica objetivamente la intervención del sindicalismo y, en consecuencia, también la intervención del sindicalismo, por razones tanto estratégicas de defensa de derechos como tácticas también de consolidación de su poder, se orienta hacia la regulación de los mercados de trabajo y a la superación de las modalidades contractuales más precarias. Bien, para ir avanzando, prácticamente terminando, el segundo indicador fundamental sería el que definimos como capacidad de representación. En el mapa de la Unión Europea que se proyecta, con distintas tonalidades, podemos ver distintos modelos de representación, es decir, de comités de empresa, de elecciones a delegados sindicales en las empresas, modelo, lo que se denomina canal único de representación, especialmente en los países escandinavos, en los que el sujeto sindical es el sindicato, o doble canal, como en Portugal, o España, o en Italia, o en Alemania, en el que a nivel de empresa el sujeto, el interlocutor, es el comité de empresa, más o menos sindicalizado, y en el ámbito supraempresarial es el sindicato, en función de la representatividad acumulada en las empresas. Pues bien,